¿Cuál es tú? Y debería haber muerto, pero no lo hice. ¿Historia? Cuando tenía 18 años, conducía una carretera dividida en el carril izquierdo más alejado, a la derecha junto al divisor central. De repente, un automóvil en la carretera que va en la dirección opuesta vuela sobre los 3 carriles, literalmente directamente para mí. El auto se estrelló violentamente en el divisor de cemento justo cuando nos pasamos. 2 de sus neumáticos condujeron sobre el divisor y luego regresaron a la manera alta. Uno de los momentos más aterradores de mi vida. Básicamente, si no hubiera divisor, estaría muerto. He comenzado a escuchar tantas historias de colisiones frontales debido a que el otro vehículo cruzó el separador que empieza a darme miedo. Una compañera de trabajo perdió la vida por una situación similar. Conduzco a menudo por carreteras de un solo carril en cada dirección y me preocupa cada vez que lo hago. Estaba saltando la escuela y caminando de regreso a mi casa. Mi padrastro estaba en el garaje trasero obteniendo algunas herramientas para el trabajo y me habría visto si tomara la ruta habitual a casa. Sabía que se iría pronto, así que pensé que simplemente saltaría la cerca de los vecinos para que no me viera ir a la casa. Cuando salté de la cerca, mi encaje del zapato fue atrapado y cayó la cara primero al suelo. Cuando miré hacia arriba había un tocón de árbol a 2 pulgadas de mi cara. Si me hubiera caído sobre él, me hubiera roto el cuello y muriera. Todavía estoy convencido en un universo paralelo que murió ese día. A veces tomamos decisiones tontas. Recuerdo cuando un amigo y yo decidimos saltar la barda de un vecino. Él se cayó y casi se pega contra un árbol. Fue un momento tenso, pero al final se rió. Escapar de la realidad no siempre sale bien. Esa experiencia nos hizo más cautelosos. A veces pienso que en otra vida algo peor pudo haber pasado. La suerte juega un papel en nuestras vidas, supongo. Conducía desde el norte de Alabama hasta Nashville, a unas 2 horas de distancia si conduces rápido. Era casi a la medianoche cuando me fui. Alrededor de la mitad me quedé dormido al volante. No tengo idea de cuánto tiempo estuve fuera, pero me desperté justo antes de golpear en la parte posterior de un semi. Estaba completamente despierto por el resto del viaje. Realmente debería haber muerto porque caer al SEP me hace acelerar hasta 110. Editar, pude desviarme a tiempo antes de llegar al semi pulgar hacia arriba de tono medio claro. Al conducir de noche, cuando la somnolencia me invade, subo al máximo el aire acondicionado y sintonizo una emisora con canciones que conozco. Me esfuerzo por cantar junto con la melodía. Esta estrategia me resulta muy efectiva. Estaba solo en casa, nadando en nuestra piscina. Tenía 12 años, tal vez 13. Teníamos una balsa de 6 personas que usamos mientras acampaba que decidí que podía usar en la piscina. Tomó fácilmente el 80% de la superficie de las piscinas. Me turné para nadar debajo de él a cada lado y me quedé corta uno de los tiempos y terminé debajo. Era tan grande y pesado, pero aún lo suficientemente flotante como para no poder levantarlo y no podía empujarlo. A través de la pura suerte, el pánico y la agitación, golpeé la cara primero en el borde de la piscina y pude agarrarme y levantarme lo suficiente como para empujarme. Avancé rápido a mis padres que regresan a casa y mi madre me gritó sobre lo que podría haber, y lo hizo, si me atraparan debajo de él mientras nadaba solo. Recuerdo una vez que estaba en la piscina de casa solo. Tenía un raft enorme y decidí usarlo. Terminé atrapado debajo y no podía salir. Fue muy angustiante. Al final, logré salir y justo a tiempo, mis padres regresaron. Mi mamá se enojó mucho al escuchar lo que pasó. Me hizo pensar en lo peligrosas que pueden ser algunas cosas cuando no tienes cuidado. Aprendí la lección. Cuando tenía 7 años, fuimos a la casa de mi abuela para una fiesta familiar. Mis hermanos, primos y yo estábamos jugando en el bosque cerca de su casa y trepando árboles. Yo era el más joven, así que solo para subir a la rama más cercana para detenerme, me paré en una chapa que estaba apoyada contra un árbol. Subí unos 15 pies y me aferré a una rama con las piernas envueltas alrededor del árbol. Era la hora del almuerzo, así que mi tío vino a buscarnos y me dijo, será mejor que te bajes de allí antes de ti. Snap retrocedí primero en esa chapa y me volteé como un muñeco de prueba de choque. Mi tío se acercó, me recogió y me llevó al hospital. Era bombero voluntario en ese momento. No recuerdo ninguna parte del hospital, pero recuerdo que mis padres estaban aterrorizados de no volver a caminar. Me llevaron a casa y me acostaron, aproximadamente 1 hora después. Me levanté de la cama y bajé las escaleras diciendo que no almorzaba y tenía hambre. Recuerdo que cuando era niño, en una reunión familiar, mi primo y yo decidimos escalar un árbol. Era un poco imprudente, y de repente caí. Me aterrizó una lámina de metal, y pensé que todo estaba perdido.
Pero ahí estaba mi tío, un bombero, llevándome al hospital. Mis padres estaban asustados, y yo solo quería un sándwich. Al final, solo necesitaba un buen almuerzo, nada serio. No la mía, sino la historia de mis hermanos mayores. Mi hermano pasó unos años como banquero de inversiones para Lehman en California y se suponía que estaría en el World Trade Center el 11 de septiembre de 2001 para el trabajo o la capacitación, no recuerdo cuál. Nuestra abuela cayó el domingo, 9 de septiembre, y como ella no tenía otra familia inmediata, se vio obligado a cancelar su viaje en el último minuto, por lo que no estaba contento. Se quedó con ella en el hospital y ella falleció justo después de los ataques del martes. Nunca he tenido el corazón para preguntarle cómo se siente al respecto incluso hoy. Es una historia bastante dura. La vida a veces tiene maneras extrañas de actuar. Tu hermano probablemente tiene sentimientos complejos al respecto. Debe ser un recordatorio constante de cómo los eventos pueden cambiar rápido y cómo las decisiones, aunque difíciles, pueden tener un impacto enorme. La conexión familiar es importante y, en este caso, parece que fue crucial. La forma en que manejamos el dolor y la pérdida varía en cada uno. Tengo al menos 7 que pude recordar, pero regalaré el primero solo porque no puedo molestarme en acumular mi cerebro por ello. Nacido con un agujero en el corazón, tuve que cirugía y aparentemente, no se confiaba en la cirugía en mi país en ese momento. Toda mi familia extendida vino al hospital listo para luchar contra mis padres sobre cómo podrían haber recaudado dinero para enviarme afuera para una operación. Los padres sobrevivieron, y yo también lo hice yo. Eso suena intenso. Pasar por una cirugía de corazón desde tan pequeño debe haber sido difícil. La presión familiar también debe haber sido pesada. Es bueno saber que tú y tus padres salieron adelante de esa situación. Las experiencias de vida a veces te dan una perspectiva diferente. Al final, lo importante es que estás aquí para contar la historia. Caminando a casa desde la tienda a las 10 de la noche. Una noche, caminé por las escaleras de hierro y estaba a punto de salir de detrás de una pared de cemento. Hacia el aliado, Atreño me tomó todo el tiempo, cuando mi teléfono vibró. Hice una pausa a la mitad del paso para pescarlo de mi bolsillo. En el segundo exacto, ni siquiera tuve tiempo de sacar mi teléfono. Un automóvil sopló a 150 más o menos a través del aliado, a un pie de mí. Sentí el viento en mi rostro mientras avanzaba. No escuché nada. Si mi teléfono no hubiera vibrado, no estaría aquí ahora. Curiosamente, cuando lo revisé más tarde, después de que pude moverme nuevamente, no hubo llamadas o mensajes de texto perdidos. Esa vez que volví de la tienda a las 10 de la noche me hizo pensar. Estaba a punto de salir del callejón cuando mi teléfono vibró. Me detuve un segundo y, justo en ese momento, un coche pasó a gran velocidad. Sentí el viento, pero no oí nada. Si no hubiera sido por esa vibración, tal vez no estaría aquí. Miré el teléfono después y no tenía mensajes. A veces la vida te sorprende. Cuando trabajaba en un almacén cuando tenía 17 años, algunos compañeros de trabajo apilamos demasiadas partes pesadas demasiado altas en las cosas del cinturón de rodillos. De todos modos, estaba parado entre dos de los rodillos y, solo notando cuán altas estaban las cajas, me moví. No menos de 3 segundos después cayeron súper rápido donde estaba parado. Hubiera muerto o habría sido paralizado o roto algo si me hubiera quedado allí. A los 17, trabajé en un almacén. Un día, apilamos las piezas demasiado alto en las cintas de rodillos. Estaba entre dos de ellas, y cuando vi cuán alto estaba, me moví. Unos segundos después, las cajas cayeron rápido justo donde estaba. Podría haberme lastimado grave si no me hubiera movido. Ahí te das cuenta de lo rápido que puede cambiar todo. Este no soy yo, pero es mi gemelo, así que básicamente lo mismo jajaja. Estábamos en el Gran Cañón en un viaje con mi familia cuando teníamos 13 años y por alguna razón pensamos que sería inteligente ir al borde sin barandilla y mirar hacia abajo. Todo estaba bien y dandy hasta que salió una abeja de la nada y persiguió a mi gemelo. Su tonto casi se topó con el cañón para escapar de la abeja, pero lo agarré en el último segundo antes de que se fuera y lo arrojó al suelo. Muy impresionante si lo digo yo mismo. Eso me recuerda a un viaje que hice con mi hermano. Estábamos en un mirador que no tenía barandales y nos asomamos. Todo iba bien hasta que una abeja apareció de la nada. Mi hermano, asustado, casi se cae al abismo tratando de escapar. Lo agarré justo a tiempo y lo tiré al suelo. Fue un momento de pura adrenalina, pero ahora lo recordamos y nos reímos de lo absurdo que fue.
No recuerdo esto, pero mi madre me contó esta historia, cuando solo era una niña de 2 años. Teníamos una cabaña junto al océano en Nueva Escocia, y había una balsa en la que a la gente le gustaba sentarse y broncearse. Mi madre me tenía en la balsa y estaba hablando con alguien cuando una ola golpeó la balsa. La ola fue lo suficientemente difícil como para derribarme del costado y ir justo debajo de la balsa sin un sonido. Mi madre no se había dado cuenta, ni su compañía. Quien se dio cuenta, sin embargo, era mi hermanastro de 16 años. Estaba caminando hacia la playa, y en las escaleras tenía una vista clara de la balsa. Gritó mi nombre y salió corriendo, se zambulló justo debajo de la balsa y me sacó. El pateador es que casi no bajó a la playa, ya que dijo que no se sentía bien. Si no lo hubiera hecho, definitivamente podría haberse ahogado. Es interesante cómo a veces la vida te coloca en situaciones críticas y la reacción de otros puede marcar la diferencia. El hecho de que tu hermano estuviera ahí, a pesar de no sentirse bien, es un recordatorio de la importancia de estar alertas y cuidar a los demás. A veces, las decisiones más pequeñas tienen un impacto profundo. Esa experiencia seguramente dejó una huella en tu familia. Estaba montando mi motocicleta de la misma manera todoterreno. Aparentemente estaba mojado y iba a unos 20 km/h. Así que había una protuberancia de hierba y mi neumático trasero no era un neumático Dirbique, así que lo que sucedió fue que se deslizó. Volé a los arbustos, así como mi espalda cayó sobre el lado derecho. El faro en el interior estaba roto, el tanque de gasolina tenía una doblada. Si me hubiera caído a la izquierda ese día, probablemente me habría ahogado si se desmayara, y mi bicicleta se habría inundado probablemente también. No me desmayé cuando volé hacia la derecha, porque eran arbustos. Algunos palos empujaron algunos agujeros en mi pierna, pero estaba bien. Pero la pierna dolía como el infierno, a pesar de que no tenía nada más que unos pocos rasguños. No estoy seguro de cómo me levanté y volví a montar ese día. Parece que fue un momento complicado. Caer de la moto nunca es divertido, especialmente en terrenos difíciles. Es un poco sorprendente que, a pesar de los rasguños, te levantaste y seguiste. A veces, después de una caída, la adrenalina hace que todo parezca más fácil de lo que es. Es bueno que no te pasó algo peor. Te hace pensar en lo rápido que pueden cambiar las cosas en un instante. Cuando mi hermano mayor estaba en Boy Scouts, fui con mi papá a recogerlo todas las semanas porque mis padres no confiaron en mí para quedarme solo en casa. Mi madre todavía estaría trabajando. La cabaña en la que tenían esto estaba en una colina que también tenía una mesa de picnic en un ángulo de aproximadamente 30 grados, por alguna extraña razón. Un día, yo, mi hermano y su amigo tuvieron la idea excelente de sentarse en la mesa de picnic en el costado que era más bajo. La mesa comenzó a rodar y rodó varias veces antes de llegar al fondo del él. De alguna manera, nadie murió, y la peor lesión que recibí fue un hematoma en mi brazo superior izquierdo. Editar, no tengo idea de por qué nos sentamos en la mesa, ni sé por qué no pensamos que fuera una mala idea. Tal vez la verdadera lesión que recibí fue la pérdida de memoria. Esa vez con mi hermano en los Boy Scouts fue una locura. Siempre iba a buscarlo con mi papá. Recuerdo ese picnic en la colina. Nos sentamos en la parte baja de la mesa, sin pensar en que era una mala idea. De repente, la mesa empezó a rodar. Terminamos al final de la colina, con un par de rasguños. Solo me quedé con un moretón. Tal vez deberíamos haber sido más inteligentes. Conducía temprano en la mañana después de una tormenta de nieve, y llegué a una salida. Me detuve y iba demasiado rápido. Cuando salí de la carretera, de repente salí, yendo a 360. La salida tuvo una fuerte caída por una colina, y cuando finalmente me detuve, mi auto se inclinó desde el borde del camino, literalmente tambaleándose hacia la colina. También me enfrentaba a la dirección del tráfico que se aproximaba. Rápidamente me incliné hacia el lado del pasajero, tratando de equilibrarse hacia la carretera. El auto se estableció, pero se balanceaba cada vez que me movía. No había autos en la carretera, y nadie estaba cerca para ayudarme. Después de sentarme allí durante unos minutos y no tener otra persona, me acerqué con cautela y abrí la puerta del lado del conductor, mientras me inclino con fuerza hacia el lado del pasajero. El auto se balanceó, y sentí que, en cualquier momento, rollo. Una vez que la puerta del conductor estaba abierta, me puse la pierna izquierda y rápidamente me senté y puse el pie izquierdo en el suelo. Nuevamente, el auto se sacudió, pero una vez que mi bota fue asegurada en el suelo, el auto se estabilizó. Podía sentir la presión del auto que quería apoyarse, pero empujé con toda mi fuerza para sostenernos. Luego comencé a rodar con mucho cuidado, con un poco de presión sobre el gas y volviendo el auto hacia la carretera. Tomó unos 3 años, probablemente un minuto, pero se sentía como una eternidad, volver a un terreno sólido.
Luego pude girar cuidadosamente y salir de la carretera por completo. Salí de la carretera y me sacudí directamente durante 5 minutos después. Esto me recuerda a una vez que un amigo mío se quedó atascado en la nieve. Era de noche y no había nadie alrededor. Intentó salir del coche, pero la nieve le llegaba hasta las rodillas. Al final, tuvo que esperar a que pasara alguien, pero fue un momento tenso. A veces, uno no se da cuenta de lo vulnerables que estamos en esas situaciones. Cumplió con la vitalidad y logró salir. Estaba en el lago Conchas en NM montando un 4 ruedas en la calle con 65 mph. Intenté entrar en la arena sin disminuir la velocidad y mi cabeza se estrelló contra el manillar que me sorprendió. Me desperté a mitad de vuelo y golpeé el suelo con tal impacto que lanzó mi casco, según mi tío. Apenas extrañé un árbol, una señal de alto y una cerca. El ATV aterrizó a solo 2 pies de distancia de mi cabeza y me alejé con un brazo izquierdo destrozado. Eso suena intenso. Un amigo mío tuvo una experiencia similar en una cuatrimoto. Estaba acelerando en una pista y perdió el control. Cayó y se golpeó la cabeza, pero se levantó rápidamente, un poco aturdido, y pudo caminar lejos del accidente. Se lastimó, pero no tanto como pudo haber sido. A veces, la adrenalina juega una mala pasada. Aún lo recuerda y es más cauteloso ahora. Probablemente no sea tan malvado como la mayoría de estas historias, pero hay un conjunto de vías de tren de mi casa y memoricé el horario. Excepto por una noche, crucé sobre ellos sin parar y mirar a mi izquierda y ver el tren que se acercaba a mi auto a menos de 20 pies. De distancia, afortunadamente golpeé el pedal de la gasolina y lo hice sin consecuencias. Independientemente de decir que me detenga cada vez que cruzo esas pistas ahora. Eso suena intenso. A veces pensamos que sabemos lo que hacemos, pero un segundo puede cambiar todo. Lo bueno es que saliste bien de eso. Es fácil dejarse llevar por la rutina, pero esos recordatorios nos mantienen alerta. Ahora esos rieles deben ser un recordatorio constante para ser más cuidadoso. Es curioso cómo algunas experiencias te enseñan lecciones valiosas sin que te des cuenta. 15 años en ese momento, montando el vehículo de 4 ruedas de mi tío. Pasando alrededor de 50 a 60 mph alrededor de una pista de tierra que hizo. Era un registro en el borde exterior que mantuve a propósito. Intentó un poco la velocidad, no pudo girar lo suficientemente rápido y golpear el tronco. Cerré los ojos y me desperté 1 minuto o 2 más tarde para ver el ATV a unos 20 pies directamente, sobre mí colgando en un árbol. Más tiempo y terminaría para. Ahora, 18, y aún nota como mi cara ya no es simétrica debido al choque. Tuve un momento similar cuando tenía 16 años. Estaba montando la bici de un amigo, un poco imprudente en una bajada. Perdí el control y volé sobre el manillar. Desperté en el suelo, con la bici encima de mí. Estuve un rato aturdido. La cara me dolía, pero lo peor fue el golpe al orgullo. A veces miro las cicatrices y me acuerdo de no ser tan descuidado. Tenía 9 años, me quedé con la cabeza mirando hacia abajo en una escalera mecánica ascendente. Aparentemente cerca de la parte superior, ambos lados del ascensor quedan intercalados por 2 paredes de concreto. Si mi tío que estaba parado a mi lado no estuviera prestando atención y no me retiró en el último segundo posible, probablemente hubiera sido decapitado. Todavía tengo escalofríos cada vez que recuerdo esta historia. Era un día normal y yo, con 9 años, estaba en un centro comercial. Miré hacia abajo por una escalera mecánica y casi me quedo atrapado entre las paredes. Mi tío estaba ahí y me sacó justo a tiempo. Casi me pasa algo terrible. Aún me pongo nervioso al recordar eso. A veces, es curioso cómo un instante puede cambiar todo. Tenía unos 6 o 7 años, viviendo en una ciudad rural en Arizona. Mi hermano mayor y mi primo han hecho múltiples bases pequeñas en las rocas y cuevas circundantes. Me pusieron a cargo de encontrarlos e informarles que la cena estaba lista. Terminé cayendo entre 2 rocas, y golpeando mi cabeza bastante fuerte, me desmayé. Me desperté en el hospital, con mi familia y mi familia de los primos. Falté durante casi un día entero. Cuando la fiesta de búsqueda me encontró, vieron un león de montaña, o puma, o lo que sea que llames esas cosas, acechando. A mi hermano le encanta hablar sobre cuántas serpientes de cascabel decidieron colgar con mi cuerpo inconsciente. Tuve que quedarse en el hospital por un tiempo. Eso suena bastante intenso. Crecer en un lugar así tiene sus riesgos. Perderse durante un día y despertar en el hospital debe haber sido aterrador. La parte de la montaña y los cascabeles suena como algo que tu hermano disfrutaría contar. Al final, es una historia de supervivencia que siempre recordarán.
Es bueno que todo haya terminado bien para ti. Vivo en Saint Paul, Minnesota y yo vivimos en el lado este de la ciudad. El crimen en esta ciudad era exclusivo de varias partes de la ciudad y viví en una de estas áreas. Un día, cuando tenía alrededor de 12 años, estaba en un parque alrededor de las 8 de la tarde y un grupo de niños mayores, alrededor de 16 o 17, se me acercó. Sospechaba y me dijeron que me dieran toda tu mierda y no te lastimaremos. Obviamente no escuché y me levanté del swing en un intento de defenderme. El más antiguo del grupo me saca una pistola. En este momento exacto, un auto de policía estaba pasando y todos fueron arrestados mientras intentaban huir de la policía. Nunca he estado tan agradecido por alguien. Sin embargo, en realidad no sé qué les pasó, pero escuché a uno de los oficiales decir que el arma era real, lo que me hizo aún más agradecido. Esa situación debía ser aterradora. Crecer en un lugar con problemas de crimen puede ser complicado. Me imagino el alivio que sentiste al ver a la policía justo a tiempo. A veces parece que hay un poco de suerte en estos momentos. Es curioso cómo una tarde normal en el parque se puede convertir en algo tan intenso. Todos tienen historias así, aunque no siempre son tan extremas. Cuando tenía 6 años, mi hermano y yo caminábamos en un bosque grueso con el que no estábamos familiarizados. Un mosquito se metió en mi ojo, así que me distrajo al hacer eso, pero todavía caminando hacia adelante. Un momento después, mi hermano me detiene. Había un acantilado empinado justo enfrente de nosotros con una gran caída. Si mi hermano no me detuviera, garantizo que habría salido del borde en un montón de rocas. Sin lesiones ni nada, pero cerca de las importantes lesiones o la muerte. Es curioso cómo a veces dependemos de otros. Mi amigo tuvo una experiencia similar al caminar por un sendero. Estaba distraído mirando su teléfono y casi cae en una zanja. Su compañero lo agarró a tiempo. Creo que esos momentos nos recuerdan la importancia de estar atentos y valorar a las personas que nos cuidan. Al final, la vida tiene esos giros inesperados. Sin daños, pero una lección que recordar. Una vez que intenté jugar PUBG Mobile, no es algo de lo que estoy orgulloso para jugar ese juego, y mi teléfono estaba casi muerto. Cuando fui a enchufarlo, mi dedo se atascó entre el enchufe y el enchufe, lo que significa que me sorprendió durante 5 segundos. Suena débil, pero una carga eléctrica como esa aún puede matar si se mantiene lo suficiente. Eso suena bastante intenso. Estabas en medio de un juego y tu teléfono decide dejarte tirado. Lo de la descarga suena doloroso, pero parece que saliste bien parado. A veces quedan historias así que te recuerdan que hay que tener cuidado con cosas cotidianas, como enchufar un cable. Ganas un poco de adrenalina de forma inesperada, supongo. Cuando era más joven tenía tubos en la lancha rápida de mi tío. Golpeé una ola y volé desde el frente. La cuerda del tubo me envolvió alrededor de mi pierna y estaba siendo arrastrado bajo el agua alrededor de 25 a 30 mph. Afortunadamente, solo duró unos 15 segundos, pero definitivamente aunque terminé. Solo recuerdo que el agua tiraba de mis párpados hacia atrás y corría por mi nariz. Eso suena bastante intenso. Recuerdo que una vez estaba en un bote también, y pasé por algo similar. No estaba en una lancha rápida, pero la ola me lanzó y casi pierdo el control. El agua te da una sensación extraña, como si te estuviera atrapando. Al final, todo bien, pero esos momentos son inquietantes y te hacen pensar en lo frágil que puede ser todo. Tenía alrededor de 4,5 y una de mis amígdalas se rompió en mi sueño. El médico dijo que tuve suerte de haber tosido la sangre resultante en lugar de asfixiarse como lo hacen muchos niños. También tenía un absceso en la garganta cuando tenía 7 años que casi cerró mi tráquea. Luego, el fin de semana de mi cumpleaños número 18, pasé por una cerca de alambre de barbilla y mis gafas me arrancaron la cara. No me gusta pensar en lo que podría haber sucedido si no los necesitaba, considerando los rayados que se pusieron. Parece que has tenido una buena cantidad de problemas de salud desde pequeño. Es curioso cómo a veces salimos ilesos de situaciones que podrían haber sido mucho peores. Esa experiencia con la cerca y las gafas realmente suena intensa. A veces, la vida nos lanza momentos difíciles y es un alivio cuando todo sale bien al final. Cada una de esas experiencias podría haberte marcado de maneras diferentes, pero aquí estás. No era tan dramático, pero conducía mi bicicleta, 50 centímetros cúbicos, y giraba a la izquierda. Conducimos en el lado derecho de la carretera. Noté un camión un poco más detrás de mí. Encendí mi señal y apenas comenzaba a girar a la izquierda cuando el camión apenas rascó la bicicleta. Desde el choque, caí a mi derecha y escuché un fuerte chillido.
Como cuando un automóvil se detiene muy rápido. ¿Y notó un parachoques de autos rojos literalmente a unos 15 cm, 6-7 pulgadas? De mi casco. Esa vez que iba en mi moto de 50 centímetros cúbicos. Iba a girar a la izquierda y vi un camión un poco detrás de mí. Prendí la señal y empecé a girar, cuando el camión me rozó y caí al suelo. Recuerdo el susto y el sonido que hacía el auto al frenar. Cuando miré, un coche rojo estaba tan cerca que tocaba mi casco. Fue un momento tenso, pero al final solo fue un susto. Mi papá estaba llenando una llanta de su cortacésped y estaba buscando un parche en el garaje. Había muchas cosas peligrosas allí y estaba jugando y me estaba metiendo y sostenía las vigas que contenían aún más herramientas y estaba colgando de que mi padre iba a entrar. Pero estaba atascado y estaba tratando de encontrar un poco que me quedé con el punto de vista de la cabeza. Me quedé con la cabeza, me quedé con la cabeza, me quedé con la cabeza. Arriba y corrí hacia mi papá como si no pasara nada. Eso suena bastante loco. A veces uno no se da cuenta del peligro en las cosas cotidianas. Me imagino a tu papá preocupado por la llanta y tú ahí, haciendo de las tuyas. Caer y levantarte como si nada es algo que muchos de nosotros hemos hecho. Es curioso cómo a veces actuamos rápido y queremos que nadie se dé cuenta de lo que pasó. Cuando tenía 9 años, mi familia vivió en Zimbabue durante un año, trabajando en un orfanato. En un día libre raro, decidimos conducir por la montaña y hacer un picnic. El auto murió cuando estábamos casi a la cima, rodando hacia atrás, fuera de la carretera, y comenzó a bajar por la pendiente. Afortunadamente nos golpeamos en un árbol grande y pudimos salir totalmente ilesos. Recuerdo cuando tenía 9 años y vivíamos en Zimbabue. Un día decidimos ir de picnic a la montaña. De repente, el coche se apagó y comenzó a rodar hacia abajo. Chocamos contra un árbol grande y, por suerte, salimos ilesos. Fue una experiencia intensa, pero aprendí a valorar la vida y a estar preparado para lo inesperado. Cuando tenía 3 o 4 años había un zoológico donde podíamos acariciar los tiburones. Quería acariciarlos, así que lo hice. Perdí mi equilibrio y casi me caí, pero mi mona agarró mi capucha y me salvó a Frome siendo comido de tiburones. Otra vez mucho antes de esto, tenía algo de enfermedad y tomé penicilina. Nadie sabía que era alérgico hasta que lo tomé. No recuerdo este incidente, pero mi madre dijo que tenía erupciones en todas partes y que era realmente malo. Es curioso cómo de niño te atreves a hacer cosas sin pensar. La vez que casi caíste a la pecera de tiburones debió haber sido impactante. A veces no sabes lo peligroso que puede ser algo hasta que pasa. Lo de la penicilina es más serio. Es fuerte cuando algo así ocurre y no te das cuenta. Afortunadamente, tus padres estaban ahí para cuidarte. Estaba en un Uber que entró en una carretera en la dirección equivocada. Era alrededor de la 1 de la mañana y recuerdo haber visto los faros que se aproximan y pensar esto es, voy a morir. Afortunadamente, tanto nuestro automóvil como el otro pudieron detenerse justo a tiempo, con pulgadas de sobra, y pudimos dar la vuelta. No me sentí mal por darle a ese viaje una estrella. Fue aterrador. Ese viaje en Uber suena intenso. No hay nada como esos momentos en que sientes que todo puede irse al traste. Siempre es una mezcla de adrenalina y miedo. Lo bueno es que saliste bien. A veces, las experiencias peores son las que nos hacen apreciar más los viajes normales. Al final, esa calificación de una estrella fue merecida, por lo que viviste. Yo, sino mi hijo. Tenía aproximadamente 1. Estaba en el piso jugando junto a nuestro baño y teníamos estos espejos montados en la pared. Aproximadamente 2 pies de ancho y 5 pies de alto, todo vidrio, sin marco. Él golpea la esquina de uno y rompe la esquina, y el espejo cae. De alguna manera, el espejo esperaba sobre él y se destrozó junto a él en lugar de en él. Tenía un pequeño corte en el dedo de su puntero, pero estaba bien. Es curioso cómo a veces las cosas salen bien. Mi hijo pequeño rompió un espejo grande y, a pesar de todo, le cayó al lado y solo tuvo un pequeño corte en el dedo. A veces me pregunto cómo puede ser que ciertas cosas pasan y otros momentos son mucho más peligrosos. En fin, aprendimos a tener más cuidado con los espejos. 4 años. Perdí mi goma en una piscina y no un condón. Caí en el fondo de la piscina y nadie se dio cuenta de que me caí. Muy pronto mi tía me vio nadar hasta el fondo y me atrapó. Desde ese momento siempre he odiado las piscinas. Aparentemente era más azul que blanco en ese momento, pero estoy bien. Yo también tengo una historia así.
Cuando era niño, me caí de una trampolina en un lago. Nadaba con amigos y de repente me di cuenta de que estaba debajo del agua. Nadie me vio al principio, pero al final un amigo se lanzó y me sacó. Desde entonces no me gusta nadar en lugares profundos. No sé, me dio un poco de miedo. Pero al final, todo salió bien. En ese momento tenía alrededor de 10 años y estaba nadando del bote de mi papá. Estábamos anclados cerca de una isla que es realmente popular nadar porque es principalmente arenoso además, de una parte cubierta de rocas. Bueno, estaba nadando alrededor de la espalda haciendo giros en el agua y lo siguiente que sabes es que siento que mi cabeza se enfrentó a algo. Salgo del agua y toda mi familia se apresura hacia mí preguntando dónde estaba el corte o si estaba sangrando y mi papá se apresuró a revisar mi cabeza. Resulta que me rompí la cabeza sobre el accesorio haciendo flips sin darme cuenta y casi me abre la cabeza porque esa cosa es afilada como diablos. Debo haberme perdido el borde de la cuchilla y golpear el lado plano porque salí ileso, pero hasta el día de hoy todavía me pongo nervioso cerca de esa cosa. La isla está muy lejos de la costa y no hay hospitales cerca de los muelles, por lo que habría pasado unos 45 minutos a una hora antes de llegar a un hospital. Era un día normal, nadando cerca de la isla con mi familia. Hacía trucos en el agua y, de repente, sentí un golpe en la cabeza. Salí a la superficie y todos estaban preocupados. Mi papá revisó si estaba herido, pero solo me dio un golpazo con la parte plana de la hélice. Lo más loco es que podría haber sido peor. Desde entonces, tengo un poco de miedo de nadar cerca de barcos. ¿Mi amigo y yo nos golpeamos? Bueno, estábamos de pie ridículamente cerca y nos desmayamos, pero estábamos completamente bien. Así que no estoy seguro de si solo golpeó cerca o qué, pero que viene hacia nosotros fue lo último que vimos. Excepto por lo que describe con los ojos. Que duró un tiempo. Casi como cerrar los ojos y ver el perno, si eso tiene sentido. Me alegra saber que estás bien. Me lanzó bastante lejos y creo que perdí la conciencia. Ha pasado tanto tiempo que no lo recuerdo, pero no tenía idea de lo que sucedía. Sin previo aviso, solo unas nubes delgadas a lo lejos y van. Es increíble que tú lo hayas anticipado. Tengo una historia similar. Tenía 8 años, no podía subir las escaleras, literalmente olía a jarabe de azúcar y panqueques. Me apagaba cuando estaba haciendo actividad física. Mi blood sugar era alrededor de 1200. Dijeron que no tenían idea de por qué no estaba en un coma diabético. Ahora tengo una bomba de insulina y un monitor de glucosa continuo y nunca tengo que volver a comprobar mi blood sugar. Emoticono cara sonriente. Hola, espero que estés bien. Solo quería mencionarte que he visto en las noticias un escándalo relacionado con GCMS. Según lo que recuerdo, dejaron de medir en ciertas horas cuando ocurría un error. Si te interesa, puedo buscar el artículo para que lo leas. Esto le sucedió a mi hermano cuando tenía unos 11 años. Jugamos muchos juegos de computadora en Internet, por lo que cuando mi hermano menor se acercó a mis padres sobre su frecuente micción, sed, fatiga, etc. Afirmando que puede tener diabetes tipo 1, mi madre se encogió de hombros como una paranoia de M de web. Luego, esa tarde, mi padre le dijo a mi madre, bueno, ¿y si tiene razón? Vale la pena el viaje del médico si nuestro hijo está en peligro. Ella estuvo de acuerdo y lo llevan a la sala de emergencias para que lo miren. Efectivamente, su azúcar estaba por las nubes, no recuerde el número real. Los médicos dijeron, según sus números, él ya debería haber estado en coma. Mi madre siempre se ha golpeado por esto, pensando constantemente en lo que hubiera sucedido si mi padre no la hubiera convencido de llevarlo al hospital. Mi bebé podría haber muerto todo porque pensé que solo estaba tratando de omitir la escuela. Siempre le hemos asegurado, incluido mi hermano, que no hizo nada malo y que no tenía forma de predecir un diagnóstico de diabetes para mi hermano muy sano, activo y deportivo. Nadie vio el tipo 1 veniendo. Ahora es un feliz y saludable de 21 años con una cápsula de insulina y una rutina de levantamiento de pesas. La madre de alguien lleva un recuerdo imborrable después de permitir que su hermana llegara a un punto en el que no podía ver la pizarra desde la primera fila. En el trayecto a casa tras recoger las gafas. Puedo ver las hojas individuales en los árboles. Llorando de manera intensa como un personaje al final de una película épica. Santo Molly. Pues no es broma. Tuve uno después de un accidente automovilístico y la única razón por la que se encontró es porque ya estaba conectado a monitores. Increíblemente aterrador que algo pueda matarte tan fácilmente. No tenía ningún síntoma, excepto la misma pico de frecuencia cardíaca que tenías. Los humanos de Reddit, si algo parece estar mal, probablemente esté mal y deberías ir a verlo lo antes posible.
Es aterrador. Han pasado 3 años y todavía me sorprende la suerte que he tenido. El médico casi me despide sin haber encontrado nada, pero salió apresurado de la oficina para pedirme más análisis de sangre necesarios. Ahora creo que no está mal exagerar un poco cuando se visita a un médico si algo no se siente bien, para asegurarse de que revisen todo lo importante. Mi otro médico, honestamente, no habría considerado realizar pruebas para esa condición. Es por eso que, a menos que esté pasando otros autos, es importante, siempre conducir siempre en el carril de la derecha, o afuera, en las carreteras multilanitarias. Especialmente por la noche. Especialmente en áreas propensas a conductores ebrio en el camino. Los conductores ebrios a veces logran ir al camino equivocado en las corrientes de la autopista y comenzar a conducir por el lado equivocado de la autopista. Por lo general, son lo suficientemente conscientes de llegar al carril interior, por lo que los faros están a su izquierda. A menudo se olvidan de encender sus propios faros. Fuente: vivo en un área donde esto sucede varias veces al año. Es cierto que hay que tener cuidado al manejar, especialmente de noche. Recuerdo a un amigo que tuvo una experiencia cercana a un choque. Un conductor borracho estaba en la dirección equivocada y su auto apenas reflejaba luz. Mi amigo se dio cuenta justo a tiempo y logró esquivarlo. Desde entonces, siempre maneja en el carril correcto, especialmente en carreteras multilane. Las precauciones nunca están de más. Obtuve una infección de sangre en abril. Acababa de regresar de América Central y estaba realmente agotado, demasiado para ser solo jet lag. Menos de una semana después de llegar a casa, desarrollé fiebre. 3 días después, sabía que algo andaba mal, así que me llevé al hospital. La clínica estaba cerrada por Pascua. Resulta que tenía salmonela que se había metido en mi torrente sanguíneo. Lo atrapé a tiempo y afortunadamente pasé 2 semanas fuera del trabajo con antibióticos. Tiempos de miedo, pensar que si lo hubiera descartado como gripe, podría haber muerto. Ese tipo de cosas puede ser muy serio. Nunca es bueno ignorar lo que siente tu cuerpo. Es fácil pensar que solo es un resfriado o algo leve, pero a veces hay más detrás. Me alegra que fueras al hospital a tiempo y que solo necesitaras 2 semanas. A veces, esos momentos extremos nos hacen apreciar más nuestra salud. Vaya, lo siento, tuviste que pasar por eso. Los autos de giro a la izquierda son la mayor causa de accidentes de motocicleta de 2 vehículos. Pero me complació saber que vas a volver a la silla de montar. He estado montando durante más de 35 años, francamente, estoy un poco cansado de escuchar lo peligrosas que son las motocicletas. Escuché más de personas que nunca han montado que aquellos que se estrellaron y lo abandonaron. Soy plenamente consciente de los riesgos y hago todo lo posible para mitigarlos. Principalmente conciencia situacional y peralt, pero también uso equipo completo en caso de que suceda lo peor. Montar una bicicleta me hace sentir más vivo y alegre, a pesar, o tal vez incluso por, mi conciencia de los riesgos. Entiendo lo que dices. Me acuerdo de un amigo que tuvo un accidente similar. Decidió dejar de montar por un tiempo, pero al final volvió. Siempre decía que la libertad que siente al andar en moto no la encuentra en ningún otro lado. Es cierto que hay riesgos, pero para muchos, la emoción vale la pena. Yo pienso que cada quien tiene que conocer sus límites y disfrutar lo que ama con cuidado. También se coloca en las pulgadas de bombilla muy caliente de mi cara para que pudiera ver lo que estaba haciendo. Eso no lo encenderá, pero si rompiste la bombilla, lo habría hecho. Independientemente de que agradezco a los LED al taller para evitar que ocurran accidentes de tipo similar. Sin embargo, las líneas de combustible no son bromas, no las tocaré y lo dejaré en las tiendas. Cuando estaba trabajando en mi taller, hice algo similar. Tenía una bombilla vieja cerca mientras intentaba ver mejor. No pasó nada, pero sí me di cuenta de que jugar con electricidad y combustibles no es una buena idea. Desde entonces, cambié a luces LED para evitar problemas. De hecho, prefiero dejar cosas complicadas como las líneas de combustible a los profesionales. Es mejor así. Estaba haciendo una bomba de combustible sobre un amigo Cherokee. Deje caer el tanque, retire la bomba de combustible y observe que está encendiendo un cigarrillo mientras se inclina y presta atención a lo que estaba haciendo. Apreté ese encendedor de su mano tan rápido. Luego los dos nos reímos después de que él se dio cuenta de lo que casi había hecho. Eso me recuerda a un momento con un amigo. Estábamos trabajando en su coche, algo simple como cambiar una llanta. Él decidió encender un cigarro mientras yo estaba en la rueda. Le quité el cigarro de la mano rápido porque era un riesgo. Nos reímos después,
pero fue un buen recordatorio de que siempre hay que tener cuidado con esas cosas. Increíble recuperación. Me recuerda a mi amiga que comenzó a tropezar y soltar cosas, cuando tenía 20 años. Un médico le dijo que todavía se estaba recuperando de la gripe. Otro que era solo estrés de su trabajo. Tenía un seguro de mierda y realmente no la examinaron correctamente. Su madre estaba furiosa y la llevó a su propio médico, quien rápidamente programó una consultoría neuro. Era un tumor del tamaño de una pelota de golf justo cerca de su oído, benigno, que también tomó una cirugía de 10 horas para extraer. Perdió la mayoría de la función en su brazo izquierdo, escuchando en su oído izquierdo. Y todavía tiene algunos problemas de equilibrio, pero es en su mayoría funcional. El doctor dijo que el tumor podría haberla matado, y la cirugía en sí podría haber terminado muy mal. Es una historia dura. A veces la gente no escucha lo que realmente está pasando. Su madre hizo lo correcto al buscar una segunda opinión. La situación con el tumor era grave, pero al menos pudo salir adelante. Aunque perdió algunas funciones, sigue adelante. Es impresionante cómo las cosas pueden cambiar tan rápido. Espero que continúe mejorando con el tiempo y recibiendo el apoyo que necesita. A esa edad también me molesté con la electrónica. Tengo la edad suficiente para que las radios y los televisores de tubos fueran fáciles de rescatar de la basura y fácil de arreglar. 120 VAC me sucedieron con bastante frecuencia, pero afortunadamente, nunca tal que hubiera un camino a través de mi corazón. Los choques de 400 VDC, de los suministros del ánodo del tubo, siempre fueron divertidos. Su nivel de adrenalina posterior fue aproximadamente igual a 4 a 5 tazas de café. Era plenamente consciente de los peligros de los suministros del ánodo CRT-20K-VDC y nunca me sorprendieron. ¿También adquirí un transformador de letrero de neón, 10 Quack? No puedo recordar, e hice una escalera de Jacob con ella. No me sorprendí de eso, pero recuerdo haber tenido que ser el maduro y quitarlo cuando mi hermano mayor tuvo una fiesta y todos sus amigos estaban quemando cosas con ella. Recuerdo que de joven también jugué con cosas electrónicas, era interesante. En mi barrio, la gente se deshacía de radios y TVs viejas. Recibí descargas eléctricas, pero nada serio. A veces, la adrenalina corría, como si hubiera tomado café. Tenía un transformador y fabriqué una escalera de Jacob. Tuve que ser responsable y quitarlo cuando mi hermano tenía una fiesta, sus amigos se emocionaban un poco con el fuego. Estuve en Nueva Orleans hace unos años y hablé con un local amigable en un bar. Estaba hablando de su novia de sus hijos, llamándola Katrina. Después de unos 20 minutos, comienza a llamarla Michelle, estaba confundido, pensé que se llamaba Katrina. Él respondió no, solo la llamo porque ella salió de la nada y destruyó todo. Esa historia es un buen ejemplo de cómo las comparaciones pueden ser bastante duras. A veces la gente usa el humor para lidiar con cosas difíciles. Me hace pensar en esas relaciones en las que no sabes si reírte o llorar. Al final, todos tenemos a alguien en nuestras vidas que llega de sorpresa y causa un revuelo. Por lo que he aprendido de mi médico, la exposición a la luz brillante puede dañar la capacidad de sus ojos para procesar los colores que ve, como sus oídos pueden sonar después, cuando se les ha presentado demasiado un sonido particular o cualquier sonido a un volumen demasiado alto. Tus ojos intentan ver el color y no. Me imagino que la mayoría de la gente experimenta esto hasta cierto punto. Por lo que he reunido al hablar con amigos, el mío es severo. Sin embargo, es difícil saber exactamente. Eso suena complicado. A veces, cuando estamos expuestos a luces brillantes, nuestra visión puede verse afectada. Recuerdo que un amigo mío tenía problemas similares. Decía que después de un concierto o estar en una fiesta con luces intensas, todo se volvía un poco confuso. A veces, se preguntaba si era normal, pero a muchos nos pasa en diferentes grados. Es bueno hablarlo y no sentir que estamos solos en eso. Bueno, eso es inquietantemente similar. La primera vez en mi vida he escuchado una historia similar. Desearía haber venido un equipo de rescate. En pocas palabras, no me prestaron atención médica durante más de una semana. No fue una buena situación y estoy muy agradecido de estar vivo y caminar. Los músculos de mis piernas parecían rastrillar la peor parte y estaban extremadamente doloridas /diagonal, débiles por el resto de la caminata. Tengo curiosidad, ¿recuerdas en qué lugar estabas de excursión? He recorrido casi toda la Appalachian Trail, distribuido a lo largo del tiempo, en Carolina del Norte y Tennessee. Interesante idea. Inmediatamente después del incidente, recuerdo haber sido cegado, y cuando mi visión regresó, era obvio que había sufrido daños en la visión.
La mayor parte volvió sin ningún problema, pero ver en la oscuridad nunca regresó. Incluso los ajustes de poca luz de partícula me dejan bastante indefensos. Improvise, se adapte, supere. En biología aprendí que los conos en nuestros ojos se encargan principalmente de la percepción del color, mientras que los bastones son los responsables de la visión en condiciones de luz escasa. Mi capacidad de ver en la oscuridad no es sobresaliente, pero tampoco diría que es deficiente. Siento que mi percepción del color está bastante bien. Quizás haya alguna conexión eléctrica entre los bastones y conos hacia el cerebro que influye en esto. Es interesante encontrar a alguien con una percepción similar en el presente, fuera de un foro o un blog antiguo. Ahora tengo una bomba de insulina y un monitor de glucosa continuo y nunca tengo que volver a comprobar mi blood sugar. Emoticono cara sonriente. Definitivamente recomendaría hacer la prueba de stick en ocasiones. Mi CGM particular requiere calibraciones diarias, pero a veces pueden leer mal. Como lejos. Mi papá tiene uno de los sin calibración, y ha leído que su VG fue 85 cuando un pinchazo de dedo mostrará que es realmente 300. 85. Es genial que tengas un bomba de insulina y un monitor continuo de glucosa. A veces, esos monitores pueden tener fallos, así que es comprensible que quieras hacer pruebas de vez en cuando. Lo bueno es que tienes formas de manejarlo y cuidar de ti mismo. La tecnología ayuda, pero los métodos tradicionales también son útiles. Cada uno tiene su enfoque, y lo importante es encontrar lo que funcione mejor para ti. ¿Bien? Da tanto miedo. Han pasado 3 años y todavía me pregunto cómo podría haber tenido tanta suerte. El médico ya quería enviarme a casa sin haber encontrado nada antes de que saliera corriendo de la oficina para llamarme de regreso para extraer más sangre para la prueba necesaria. Ahora creo que no está mal exagerar un poco al ver a un médico cuando algo no se siente bien para asegurarse de que realmente verifiquen todo lo importante. Mi otro médico en casa me dijo honestamente que no habría pensado en probar la educación física. Entonces está eso. A pesar de tener más de 10 experiencias de viaje, la ansiedad persiste cada vez que subo a un avión o emprendo una travesía por carretera. Un consejo poco conocido es que el embarazo puede aumentar el riesgo de coágulos sanguíneos, incluso si no se presentan otros factores de riesgo. Es importante consultar con un médico sobre posibles condiciones subyacentes, especialmente si se ha tenido un evento como una embolia pulmonar. Conocer cualquier trastorno de coagulación previo puede ayudar en futuras experiencias de embarazo. Es bastante aterrador. Una camioneta que va en la otra dirección trató de pasar en un tráfico pesado en una sección sin pase de la carretera algún día, yendo aproximadamente 50 millas por hora. No podía entrar y no estaba dispuesto a retroceder. Al final, pude salir de la carretera y sobre un área plana justo después de una zanja. Dude nunca trató de desviarse, volver a su carril o verificar para ver si estaba bien. Al observarlo, el psicópata condujo otros 500 metros antes del tipo en el que estaba enfocado en el frenado y lo dejó volver a su carril. Eso suena bastante loco. No puedo creer que alguien hiciera eso en una carretera llena de tráfico. Es bueno que pudiste salir del camino a tiempo. Algunas personas simplemente no piensan en las consecuencias. Al final, es un alivio que no haya pasado nada grave. Aprendí en bio que los conos en nuestros ojos son responsables de la mayor parte de la visión del color, y las varillas en nuestros ojos son responsables de la visión oscura barra diagonal ligera. Mi visión oscura no es excelente, pero no puedo decir que se ve afectada. Siento que tengo una visión de color bastante intacta. Tal vez haya cierta entrada eléctrica entre nuestras barras o conos a nuestro cerebro aquí. O tal vez tengamos cosas ligeramente diferentes. No sé. Es genial ver a alguien más con una percepción similar hoy que no está en un hilo de Yahoo Answers o un blog de hace años. Me pregunto sobre ese tema. Se dice que los colores que nos rodean impactan nuestro estado de ánimo y mental, por ejemplo, el rojo se relaciona con la ira. También me intriga cómo podría influir el daño en la visión en esa percepción. Fui como 28 años con una 1C de 11 más. Me cuidé terrible. Desde entonces, he sabido y ahora obtuve mi A1C hasta mid barra diagonal X6 gracias a la ayuda de un gran endo y CGM. De alguna manera esquivé cualquier complicación hasta ahora. Así que los dedos cruzados no me desmoronan al azar un día jajaja. Oh, también asegúrese de que prueben regularmente para Hashimoto's. A eso también le encanta aparecer en diabéticos. Diagnosticado con ese par de años. Es una historia interesante. Pasar tanto tiempo con una 1C alto y luego lograr una mejora significativa es un gran cambio.
Es fácil descuidarse de la salud, pero es bueno ver que buscas ayuda y haces ajustes. La parte sobre Hashimoto's también tiene sentido. La diabetes puede traer complicaciones. Solo espero que sigas bien y no haya sorpresas en el camino. Es un recordatorio de la importancia de cuidar de uno mismo. El esposo de mi hermana es como tu vecino. Hicieron que alguien vino a llamar a su puerta una noche gritando pidiendo ayuda. Él le dijo a mi hermana que lo ignorara, que no es su problema, pero ella lo ignoró y dejó entrar a la dama. La perseguía su pareja abusiva borracha, que salió corriendo una vez que mi hermana abrió la puerta. No he mirado a mi cuñado de la misma manera desde que mi hermana me contó esa historia. ¿Cómo no te importa? Ese tipo de situaciones te hacen pensar. La gente a veces se niega a ayudar, aunque sea algo urgente. Me imagino que tu cuñado pensó que no era su problema, pero a veces hay que dejar de lado eso y hacer lo correcto. Es curioso cómo esas decisiones pueden cambiar nuestra percepción de las personas. Es un recordatorio de la importancia de estar atentos y ayudar cuando alguien lo necesita, sin importar lo que digan los demás. Mi historia es similar. El día antes de ir al hospital, vi a la enfermera en mi oficina. Ella tomó mis vitales y no vio nada inusual. Mencioné que estaba cansado y tenía la boca seca. Ella me dijo que probablemente ronqueo y me programó para un estudio de sueño 8 semanas. Esa noche vomité sangre. Fui a la sala de emergencias y obtuve mi diagnóstico de diabetes. Muy contento de no haber escuchado a esa enfermera. La verdad es que a veces no hay que fiarse de lo que te dicen. Recuerdo que fui al médico por un dolor de espalda y solo me recetó analgésicos. Un par de días después, el dolor se intensificó y resultó ser algo más grave. A veces, mejor confiar en tus instintos. Eddie Aikau. Legendario salvavidas y surfista hawaiano. Era un guardia en la costa norte de Oahu, uno de los lugares de surf más peligrosos en las islas, y no perdió a una sola persona. Formó parte de una expedición de navegación en una réplica de un bote polinesio de exploración temprano que volcó muchas millas de la costa. Se subió a su tabla de surf y comenzó a remar para obtener ayuda y se perdió en el mar. El resto de la tripulación del barco finalmente fue encontrado y rescatado. Eddie se iría es una frase inspirada en su vida de proteger a los surfistas en su playa y su disposición a golpear en el océano abierto para salvar a sus amigos. Eddie Aikau era un guardavidas y surfista de Hawái. Trabajó en la costa norte de Oahu, donde las olas son extremas, y nunca perdió a nadie. En una expedición en un barco polinesio, su barco volcó y él se fue a buscar ayuda en su tabla. Se perdió en el mar. Su legado de valentía es recordado con la frase Ari Will Go, reflejando su dedicación a salvar a otros. Considere suscribirse si disfrutó. Emoticono corazón.